Yo quisiera, en primer lugar, agradecer a la Cooperación Española por siempre recibirnos en estas instalaciones, que son símbolo no solo de la solidaridad de la cooperación, sino de una infraestructura que se construye acá, señor alcalde, para atraer al mundo y mostrarle no solo que Cartagena, que este departamento, sino que Colombia está abierto para construir una gran agenda global. Y por eso y por la forma en la que usted ha reafirmado ser la sede y su Conferencia Internacional de Reforma Agraria, nuestro más inmenso agradecimiento. A la FAO, quien ha permitido que esta red, que las iniciativas de discusión alrededor del hambre, que las iniciativas alrededor de la discusión sobre los sistemas agroalimentarios y en lo fundamental que las iniciativas alrededor de la discusión sobre la tierra y la producción agropecuaria se pongan en la agenda global. Muchas gracias. Al gobierno de Brasil, a sus entidades, al presidente Lula y a sus ministros, que lideran la Alianza Global contra el Hambre y contra la Pobreza, que además coorganizan con el gobierno de Colombia la segunda conferencia internacional y quienes nos han permitido abrir la discusión al mundo sobre la cooperación sur-sur, sobre la justicia en la comercialización de los alimentos y volver a poner al centro la reforma agraria. Nuestras más infinitas gracias. A todos los 19 países que conforman esta red, a los funcionarios que están aquí hoy en esta sesión, infinitas gracias por estar en un momento importante, no solo para Colombia, sino yo diría para la región. Tenemos unas coyunturas particulares que nos permiten a nosotros poner al centro de la discusión lo que está haciendo esta red. El abastecimiento de alimentos en el mundo no solo discute la política frente al hambre y frente a la pobreza. La discusión sobre el abastecimiento alimentario es el punto de encuentro entre el campo y la ciudad. Es ese broche que nos permite a nosotros decir que las discusiones de la producción agropecuaria, de la reforma agraria, de la protección y promoción de la agricultura campesina, esa que produce el 80% de los alimentos que abastecen el mundo, son una conexión fundamental que debe ocupar a las ciudades. Lo discutíamos con el alcalde y lo dijo acá el secretario de la UMATA. Una ciudad como Cartagena, que es epicentro del turismo, del desarrollo y del encuentro de las culturas, a veces parece desconocer, excluir ese 26% de campesinos y campesinas que producen alimentos en la ciudad de Cartagena, a los pescadores y pescadoras que viven de las ciénagas, que visten de belleza esta ciudad y que muchas veces no se ven. Por eso reunirnos en Cartagena es también un símbolo importante, porque cuando una administración le da la cara al campo, reconoce al campesinado y pone al centro de su desarrollo la producción agropecuaria, el abastecimiento alimentario, se da cuenta de que encuentra justicia, justicia social y con ello paz. Y empezamos entonces aquí a discutir muchas de las cosas de la política agropecuaria del gobierno de Colombia. Colombia recibió en el año 2022 una inflación de los alimentos del 25%. Nuestra política agropecuaria ha logrado que los alimentos hoy solo representen en el costo de la inflación 4.7% en 3 años. Y ello nos ha permitido tener un récord en el abastecimiento alimentario. En julio de este año logramos un récord histórico en nuestros registros. 673.000 toneladas de alimentos llegaron a las 13 centrales mayoristas de Colombia. Mayor disposición de alimentos, menores costos en nuestros alimentos deberían entonces representar de manera directa una reducción en el hambre de nuestros pueblos. Y aún así, pese a que reducimos los indicadores de pobreza, subimos los indicadores de empleo, crecemos en área sembrada, en rendimiento, producimos más alimentos y llegamos a nuestros centros de abastecimiento, el hambre en Colombia sigue siendo un gran reto. Y sigue siendo un gran reto porque no tenemos mecanismos justos de distribución de los alimentos, porque en muchos de nuestros territorios aún la guerra tiene efectos, porque el cambio climático sigue virtiendo sobre los más pobres y más vulnerables lógicas de injusticia. Por eso esta discusión que vamos a tener durante estos 3 días, van a tener ustedes la oportunidad de conocer la experiencia de los pescadores en la Ciénaga de la Virgen,
de conocer uno de los centros de abastecimiento de la ciudad de Cartagena, donde se reúnen productores, comercializadores y ciudadanos para poder tratar de sostener y de llevar a cada una de las casas de los cartageneros y de los bolivarenses comida. Va a ser una experiencia importante que nos va a permitir nutrir las discusiones, como lo decía Brasil, no solo técnicas, sino de inspiración y de construcción de una política regional, esta agenda de nuestra red de abastecimiento. Y queremos, en el marco de la presidencia pro tempore de la CELAC, del Plan Conjunto de la América Latina por la Seguridad y la Soberanía Alimentaria, que ha puesto al centro de él la construcción y fortalecimiento de sistemas de producción agropecuaria campesina, familiar y comunitaria resilientes, justos y sostenibles, que la red pueda presentarle a la CELAC una ruta de trabajo para fortalecer el abastecimiento en América Latina. Permítanme con ello también, en el marco de ese plan de seguridad alimentaria, insistir en la ruta que ha propuesto Colombia ante la FAO, ante el IICA, ante la CELAC y hoy ante ustedes. Necesitamos volver a discutir la importancia de la tenencia justa de la tierra. No se producen alimentos si no hay gobernanza sobre la gestión de la tierra, si campesinos y campesinas se ven obligados a desplazarse, son despojados o están sometidos a lógicas de acaparamiento y concentración de la tierra. La resistencia de muchas de nuestras comunidades locales, campesinos, pastores, pueblos indígenas y comunidades negras, ha sido y es un ejemplo de resistencia y de resiliencia, pero es hora de que los estados nos comprometamos a protegerlas, porque en ellas está el futuro de la lucha contra el hambre. Sin duda, la lucha en la crisis climática, esa lucha mancomunada que nos debe permitir fortalecer nuestros sistemas agroalimentarios, y en ellas está la apuesta de la paz y de la gobernanza territorial. Por eso le hemos propuesto al Consejo de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Brasil en el 2006 trazó la ruta, nos permitió tener las directrices de la gobernanza voluntaria de la tierra y de los bosques. Nos reuniremos aquí nuevamente como anfitrión Colombia, pero coorganizando con Brasil y con México, a quienes agradecemos infinitamente esa trioca por la reforma agraria, esa trioca por una América Latina que produce alimentos y una trioca que le dice al mundo entero que hay que producirlos en justicia. Y nos reuniremos acá en la conferencia de Cartagena, en la conferencia del señor alcalde, para que esas discusiones sobre la tierra, sobre la protección del campesinado, se traduzcan en una ruta clara de nuestra América y del mundo por fortalecer los sistemas agroalimentarios de las organizaciones campesinas, familiares y comunitarias, y logremos con ello el abastecimiento justo, eficiente de alimentos en nuestras ciudades, y logremos con ello cesar el hambre, reducir la pobreza y construir la paz. Hablamos de una gran alianza y nos sumamos a ella de manera decidida. La alianza contra el hambre y la pobreza es la bandera que debe unir al mundo en lógica de justicia. Y por eso quisiéramos también hablar y exponer acá lo que hemos venido haciendo desde el gobierno colombiano como una agenda que debe reunir a América Latina, como una agenda que a estos 19 países debería permitirle forjar una ruta de trabajo articulado. Nuestra directora de capacidades y representante en esta red, la doctora Silvia Becerra, quien viene construyendo un programa de abastecimiento y sistemas agroalimentarios para Colombia, que nos va a permitir en el 2026 la concurrencia efectiva de la inversión del gobierno nacional hacia el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios, entendiéndolos como la producción, el acopio, la distribución y la comercialización. Será una nueva política pública que seguro va a transformar la intervención del Estado y queremos darla a conocer en este espacio. No podría cerrar esta intervención sin llamar a los países que estamos acá, a esta red, a la actitud soberana de América Latina, a alzar la bandera por hacer del comercio de los alimentos un comercio más allá de la lógica económica, un asunto de derechos humanos. Alimentar al mundo no es un intercambio comercial. Alimentar al mundo es un deber ético, un deber moral, una cuestión de humanidad que no puede permitirse que en el mundo se use ni para la guerra, ni para la exclusión, ni para agudizar la violencia.
El uso del hambre como arma de guerra que se vive en el genocidio en Gaza debe cesar y debe ser un llamado conjunto de todos los que estamos aquí, que nunca más se pueda usar el hambre como arma de guerra. Alimentar al mundo es un deber ético y moral. Inspirémonos y coinspirémonos en este escenario. Colombia es hoy la casa de ustedes, una casa que pelea por el abastecimiento alimentario para el mundo desde una tenencia segura de la tierra. La tierra es para nosotros un elemento fundamental que asegura que cese el hambre en el mundo, que asegura justicia, que asegura paz. Hemos dicho, como es el lema de la segunda conferencia, tierra para trabajar, tierra para comer, tierra para la vida. Bienvenidos a la Revolución por la Vida. Muchas gracias.